¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y muchas gracias por seguir en la sintonía de la señal del Heraldo Televisión. Les doy, como siempre, la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político que usted ya conoce muy bien, para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar del etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas en nuestro país. Y un dato, como siempre, para compartir con ustedes. Actualmente en el Congreso Federal avanza una iniciativa de reforma a la Ley de Salud que propone un nuevo formato para obligar a las empresas a incluir una etiqueta nueva, una etiqueta de advertencia en aquellos productos que contengan altos niveles de sodio, de grasa, calorías y también azúcares. Es una iniciativa muy importante. Vamos a platicar cuáles son las aristas que involucran justamente esta iniciativa. Por eso los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. Un total de 26 votos, 24 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. El pasado miércoles 24, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso y obesidad. La iniciativa, que fue propuesta por la diputada morenista Carmen Medel Palma y que contó con el apoyo de diversas organizaciones como la Coalición Contrapeso y la Alianza por la Salud Alimentaria, busca modificar el artículo 212 a la Ley General de Salud para que las etiquetas de artículos alimenticios y bebidas no alcohólicas se coloquen en la parte frontal e incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz y visible. También en el artículo 66 se suma que debe existir promoción de la alimentación nutritiva y la realización de actividad física en materia de higiene escolar. En el artículo 114 se indica que los programas de nutrición promuevan la alimentación nutritiva acorde con las necesidades de la población, acciones para reducir la malnutrición y el consumo de alimentos adecuados, evitando elementos que representen un riesgo potencial para la salud. Especialistas señalan que se requiere un etiquetado de advertencia porque brinda información de fácil comprensión sobre ingredientes cuyo alto consumo es nocivo para la salud, como el azúcar, sodio, grasas saturadas, así como la energía total. Y este está basado en evidencia científica. Para el Heraldo Televisión, Edgar Ledesma. Bien, bueno, pues para platicar de este tema de salud pública, hoy nos acompaña aquí en el estudio Carmen Medel Palma. Ella es diputada federal por el Partido Morena y también secretaria de la Comisión de Salud en el Congreso. Muchas gracias y bienvenida, diputada. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros. También saludo con mucho gusto y presento a Ana Larrañaga. Ella es directora de la organización social Salud Crítica. Bienvenida, ¿cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias. Gracias y bienvenida. Y también finalmente saludo a Javier Ariel Hidalgo Ponce. Él es diputado federal por el Partido Morena e integrante de la Comisión de Salud en el Congreso. También, diputado, muchísimas gracias y bienvenido. Bien, gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias. A ver, vamos a empezar por esta pregunta. Diferentes organizaciones están contemplando, dicen que estas etiquetas actuales que existen son engañosas. La GDA, esta guía diaria de alimentación, pues establece que las condiciones de nutrimentos que contienen estos productos son suficientes, son necesarios. ¿En verdad son necesarios? ¿Cuánto tiempo o cuántos años han estado, si se le puede decir, engañando a los consumidores con este tipo de información? Empiezo contigo, Ana. Ok, perfecto. Pues realmente el etiquetado GDA que tenemos actualmente existe a manera de autorregulación desde 2010, es decir, fue una propuesta de las propias industrias de alimentos y bebidas en México. No se consultó a expertos en salud pública, no se consultó a organizaciones de la sociedad civil o a consumidores para saber si ellos entendían el etiquetado. Simplemente se implementó como una medida autorregulatoria para evitar una regulación del Estado. Y después, en 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación ya como una norma oficial mexicana, que es la 051, es decir, ya pasó a ser no una autorregulación, sino una norma, ¿no? Entonces ya tenemos bastante tiempo con este etiquetado y sí es bastante engañoso. La ENSANUD 2016 ya evaluó que la gente realmente no lo comprende. Incluso hay un estudio que se realizó en estudiantes de nutrición y solo el 1.8% de los estudiantes de nutrición
pueden descifrar esas etiquetas, ¿no? Y estamos hablando de que ese es un público altamente especializado, no podemos esperar que el grueso de la población lo entienda. Y además tiene muchas otras trampas, por ejemplo, habla de un consumo seguro de azúcar que representaría 90 gramos por día, mientras que la Organización Mundial de la Salud dice que no tenemos que rebasar 50 gramos de azúcar, es decir, el GDA nos permite o nos induce a consumir hasta el doble de azúcar, ¿no? Sin que nosotros lo sepamos. Entonces, incluso las personas que sí logren entender este sistema lo están haciendo con unas bases bastante engañosas que pues no tienen una base científica. Claro, no es, digamos, información coloquial, no es información que además, como tú dices, estén algunos tabuladores establecidos. Si el 1.8% de las personas que estudian nutrición no lo entienden, ¿qué podemos esperar, como tú dices, de la sociedad, pero durante tantos años? ¿Cuáles son las implicaciones, Javier, en la salud que tiene no solamente el hecho de que los etiquetados sean engañosos, sino que la gente tampoco tenga esa cultura y el cuidado de saber qué es lo que está comprando, qué es lo que está ingiriendo, ¿no? Bueno, aunque la tenga, o sea, esos etiquetados son muy difíciles de entender. Si alguien aquí del público nos pudiera comentar quién ha entendido realmente lo que tiene. Lo que tenemos es un grave problema de obesidad, sobrepeso, es un problema de salud que no tiene que ver con la figura, digamos, con los términos estéticos, sino con una acción urgente que necesitamos hacer en el país para prevenir todas las enfermedades que genera la obesidad, como es la diabetes, los problemas de corazón y hasta el cáncer. El 80% de quien es obeso o con sobrepeso, su prevalencia para traer estas enfermedades degenerativas es muy posible. Entonces, la estrategia para poder terminar con esto, evidentemente tiene que ver uno de los elementos, el asunto de la nutrición sana y nutrición informada. Aquí, estos etiquetados que hoy estamos planteando no son diferentes, son diferentes a los que actualmente están. Los que actualmente existen no se van a retirar, sino se van a señalar estos nuevos etiquetados que sobre todo le van a permitir a las personas informarse si estos les pueden generar condiciones de obesidad y de sobrepeso. Ya el planteamiento de cuestionar si los etiquetados actuales son buenos o no, bueno, pues finalmente la realidad está diciendo que no, pero no lo estamos discutiendo. Lo que estamos planteando es que los etiquetados, los alimentos que generen obesidad y sobrepeso, quede muy claro y que la gente con esa información pueda decidir si lo consume o no. ¿En qué parte del producto va a tener esa etiqueta? ¿En el frente? ¿En la parte de atrás también como una sobreetiqueta? ¿Cómo es que va a quedar esta etiqueta, diputado? La ley no lo define con esa precisión y que además es correcto, aunque sí se habla de etiquetado de advertencia. Tendrá que ser muy importante porque las personas, total, la mayoría, pues muy poco porcentaje de personas toman un producto y lo voltean. Ahora imagínense que tampoco tenga esa etiqueta en la parte de enfrente. Claro, sí, tiene que ser frontal, o sea, tiene que ser visible, claro, ¿verdad? Que la gente al encontrarse con el producto, de primera instancia ya sepa y ya él decida. Si no, esto lo que va a generar es que las empresas van a tener que reformular sus productos, van a tener que compactar las presentaciones de tal suerte que evite el etiquetado y que esto pueda, pues entonces ya continuar los productos etiquetados y los no etiquetados ya tengan una fórmula distinta. Correcto. Ahora, diputada Carmen, ¿por qué se ha tardado tanto, por qué se tardó tanto en establecer de manera concreta y correcta, sobre todo en los términos científicos, esta norma? ¿Durante cuántos años pues, la sociedad de nuestro país pasó consumiendo productos y sobre todo tomando en cuenta que somos el país en materia infantil más obeso en el mundo? Y en adultos pues somos el segundo lugar, ¿no? Sí, llevamos más de 12 años trabajando. Bueno, me acabo de incluir, ¿no? Pero se viene trabajando la sociedad civil, las organizaciones, con este tema desde más de 12 años. Yo desde que llegué a esta legislatura, pues llegué con todas las ganas de la salud, ¿sí? Porque por el interés que tiene la obesidad, el horroroso primer lugar que ocupa en obesidad infantil, ¿sí? Entonces, mi convicción fue esa, el tema salud, apostándole a la prevención, ¿sí? Entonces, pues tomé el tema, hice con conciencia con mis compañeros, se metieron propuestas, se llegó a una sola conclusión, se hicieron mesas de trabajo, mesas de diálogo. Yo empecé con el tema desde por ahí de octubre, hicimos la invitación de
de una experta chilena, porque realmente ahí fue el primer país donde se empezó esta lucha y se logró bajar los índices de obesidad. Vino la experta chilena, se invitó a la Cámara de Diputados, de ahí se hizo un foro abierto en febrero, donde se invitó a sociedad civil, a la OPS, a OMS, al Instituto Nacional de Salud Pública y muchas personalidades, el secretario subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el subsecretario de Economía. O sea, se invitó a mucha gente y me dio muchísimo gusto en ese foro porque desde el inicio hasta el final del foro estuvieron ahí. Y seguimos trabajando con entes de gobierno en el tema para establecer sinergia y poder seguir avanzando en el tema. Correcto. Ahora, estamos hablando de los productos procesados, pero a ver, quiero tocar también un tema importante y también del que generalmente no se habla, la parte de las carnes. Cuando uno va a la parte del supermercado, me voy a tomar mi tiempo para explicarlo, exponerlo de esta manera, pues toma, no sé, un pedazo de carne, un filete miñón, ribeye, etcétera, cualquier, y solamente viene el precio, no vienen los nutrimentos ni las cantidades, ni tampoco cuál es la procedencia del animal, en dónde fue criado, con qué valores nutricionales fueron criados, y sobre todo tomando en cuenta que más allá del azúcar, de todos los productos que se derivan del azúcar, los productos de origen animal, carnes, embutidos, salchichas, etcétera, está comprobado científicamente y médicamente que son, de alguna manera, el número uno en promover diabetes y también cáncer, así como muchas otras enfermedades. ¿Qué pasa entonces con estos productos en las carnicerías y en diferentes lugares que nada más vienen, pues, si se le puede decir, emplayados y no etiquetados, ni siquiera con una sola norma? ¿Qué pasa con ellos? Esta propuesta de ley y la propuesta de norma que vendría después se enfoca en productos ultraprocesados. Este tema que tocas es muy importante y tendría que ser sujeto de otra ley, porque aquí estamos hablando específicamente de empaquetados, pero sí es muy importante que se toque también el tema de la calidad y como bien menciona, realmente el consumo de carne no solamente supone un mayor riesgo de diferentes enfermedades, sino que también ya incluso la comisión de The Lancet, que es un grupo de expertos que han analizado lo que ahora llaman la sindemia global, que se refiere a 3 epidemias que son obesidad, desnutrición y cambio climático, dicen que está muy relacionado el elevado consumo de carnes rojas, pues con los avances particularmente de cambio climático, ya que pues, la crianza de ganado es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Pero bueno, para efectos de lo que pretende esta ley y de las normas y regulaciones secundarias que de ellas se desprenderían, pues es muy importante porque el consumidor o la consumidora va a poder tener frente a sí, cuando vaya al supermercado o a cualquier tienda, la información de si el producto es alto en azúcar, grasas, sodio o calorías. Esto es lo que se pretende, ya que se ha identificado que estos son los 4, lo que llaman nutrimentos críticos, que son los principales, digamos, causantes de la epidemia que tenemos actualmente. Y es que esta epidemia es, pues ya la conocemos, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, ¿no? Enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí es muy, muy importante que este sea un primer paso para pues consumidores más informados, ¿no? Y eventualmente pues hacer esta concientización de que totalmente. Quiero retomar este punto y por eso lo traté de esta manera, diputado Javier, porque me parece que es la punta de lanza sobre todo esto, sobre estas, se le puede decir teorías de conspiración, pero que al final de cuentas siempre tienen un origen. La industria alimenticia, no en México, en el mundo, tiene intereses multimillonarios sobre el origen y sobre todo la producción de sus productos, ¿no? Digamos que es una empresa que tiene inclusive alianzas con gobiernos, con diferentes entidades y de la cual no se habla en instituciones de salud. La Organización Mundial de la Salud inclusive, que no es una organización gubernamental, detecta que la obesidad, la desnutrición y el cambio climático tan grave que además la mayor parte o el mayor porcentaje de cambio climático que se origina en el mundo es precisamente por la producción de carne. Mucho más allá de la industria, de los automóviles, de la quema de combustibles fósiles, es la producción de alimento de ganado. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la etiquetación y el empaquetado de estos productos, tenemos que pensar también en que estaremos metiéndonos en camisa de 11 varas o en un problema también con una industria multimillonaria que tiene intereses también y que es de alguna manera muy difícil de contraponer.
Bueno, lo que habría que entender es que estas epidemias de la obesidad, del cambio climático, estas fueron generadas por el mercado, que es el modelo económico que rige a todo el mundo. Aquí más bien lo que nos preocupa es el papel del Estado, porque el mercado, pues su función es generar riquezas y vender, pero el problema es cuando el Estado abdica su responsabilidad de generar las condiciones sociales para proteger a la población y a partir de las normas, las reglas, las regulaciones, pueda lograr que el mercado se conduzca con condiciones que favorezcan a la población. En el caso, por ejemplo, de la obesidad, evidentemente que la industria de alimentos ultraprocesados tiene mucho que ver, ¿verdad? Tuvo mucho que ver, pero no la vamos a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es regularla para que su mercado se ajuste a las nuevas condiciones que tenemos como seres humanos en el siglo XXI. Entonces, este punto del etiquetado es fundamental. Otra industria que nos generó como una conciencia de una idea de que todo es automático, pues la industria automotriz. Por eso también la otra parte de la obesidad, que es la falta de actividad física, de que todo es en automático, de que no hacemos actividad física, pues es generado por el mercado. Pero no lo vamos a hacer en contra de la industria. Lo tenemos que hacer con ellos. Lo que tenemos que hacer es jugar el papel del Estado, aquí ahora como legisladores, para ir conduciendo hacia esto. Este tema del etiquetado, yo lo que quería comentar es que juega un papel muy relevante, pero no es la única actividad, no es la única acción que tenemos que tomar, porque si no, claro, no vamos a poder realmente combatir a la obesidad y el sobrepeso. Imagínate, claro, necesitamos a toda una nación cambiar de nuestros hábitos de alimentación y de actividad física. El etiquetado nos va a ayudar mucho, pero no va a ser suficiente. Necesitamos hacer toda una estrategia que permita tener un diagnóstico y evaluar constantemente cómo vamos en este reto. Sí. Es como poner a régimen. Tú cuando te pones a régimen, lo primero que haces es pesarte, haces actividad física, cuidas tu nutrición y te evalúas. Bueno, eso tenemos que hacer con el país. Entonces, no lo vamos a lograr en un ambiente crispado, en un ambiente, si tú eres el culpable y tú eres no, necesitamos un gran acuerdo para poder combatir este mal, que a los mexicanos nos afecta. El tema de la obesidad es un tema mundial, pero tú ves como en Europa afecta de diferente manera, como en otros países, pero América Latina y en especial con México y Estados Unidos es como la crisis. Y entonces sí parece muy exagerado, pero decir que necesitamos todos los mexicanos ponernos a régimen y tal cual lo que significa, pues suena complicado, pero la verdad es que no hay de otra. Este punto del etiquetado es un tema muy importante porque toca fibras, digamos, económicas muy fuertes. Las que yo mencionaba. ¿No? Muy fuertes, muy poderosas, pero que tienen que entrarle, ni modo que no, tienen que entrarle y tenemos que hacerlo de la mano con todos ellos para poder lograr esta conciencia nacional del problema tan grave que tenemos y cambiar en estos hábitos. Así que hoy en la Cámara fue muy emocionante, aunque hubo 2 abstenciones, en realidad no hubo oposición, hay como una inercia muy positiva de todo el Congreso de ir viendo, adelantándonos a este tema. Mi cuestionamiento que hice es que no nos conformemos con el etiquetado, que estamos muy a tiempo para poder hacer todo esto donde se incluya la carne, donde se incluya los alimentos elaborados, sobre todo que vaya muy dirigido al tema de la lactancia, es muy relevante, ¿verdad? Porque te hacen adicto al azúcar desde bebé. Así es. ¿Verdad? Justamente por eso me tomé ese tiempo para exponer cuáles son las aristas y las implicaciones y cuál también, además, es la relación con la industria alimenticia, que es multimillonaria, y la única que está en contra. Pero bueno, yo le pregunto, diputada, ¿hay un consenso en la Cámara de Diputados para esto? Como dice el diputado Javier, sí ya hay mucho más conocimiento. Mira, con lo que dice aquí el compañero, esto no es el único paso para combatir la obesidad. Estoy de acuerdo con el médico. No es el único, hay muchísimos pasos. Y de la noche a la mañana no vamos a decir, hoy se aprobó el etiquetado, mañana ya bajamos los índices. No, pero es el primer paso que damos de los que se había quedado en la congeladora muchos años. Entonces, para nosotros, para mí personalmente, es un orgullo haber logrado el primer paso, que es el etiquetado. Que la industria
tiene 12 años tratando de que, ¿por qué no informarle a la ciudadanía lo que realmente está consumiendo? Ese es lo que tiene el etiquetado, el derecho a la información. Y de qué manera un etiquetado claro, preciso y conciso, donde diga solamente alto en grasas, alto en sodio. Si usted ve el etiquetado que maneja el GDA, hay que aplicar una regla de 3 para que pueda entenderlo. O sea, que la gente que no sabe leer, pues realmente no va a entenderlo jamás. Si los estudiantes de una escuela de prestigio aquí en México sí, no lo entienden, no pudieron descifrarlo, imagínense, imagínense. Entonces, pero eso es lo que se utiliza actualmente en la GDA. Pero, si queremos transitar a un Dijo algo muy importante, diputada, el acceso a la información. Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de los productos alcohólicos, de las bebidas alcohólicas o de los cigarros, vienen con información de cuáles son las implicaciones y los daños a la salud. El tabaquismo y el consumo de alcohol no solamente se ha reducido, sino se ha incrementado en nuestro país con todo y es etiquetado. ¿Qué podemos pensar entonces cuando de todas maneras la gente que está acostumbrada a comer y a consumir azúcares, todos estos productos lácteos, carne, de todas maneras venga con ese etiquetado? ¿Sí podemos considerar que va a bajar? ¿No se redujo? ¿El tabaco se redujo? No, pero no se redujo de manera... No, obvio. Los adolescentes de 13 años, se incrementó, por ejemplo, en los adolescentes de 13 años, de 13 a 15 años, el consumo de cigarrillos y de bebidas alcohólicas. Falta un poco más de publicidad, regular la publicidad es lo que falta, pero realmente el consumo del tabaco se bajó, se logró con ese etiquetado. No suficiente, como dijera usted, porque lo mismo que le digo, que con el GDA, con el etiquetado que tenemos nosotros, que vamos asentando las bases, pues no les voy a decir que ya mañana vamos a estar, pero de que se van a sentar las bases, se van a sentar las bases para el siguiente paso. Las adicciones son muy complejas y es obviamente, tú sabes que una adicción es por múltiples causas. Sí. Pero el azúcar y la sal también son elementos adictivos y que nos demos cuenta. El azúcar es un elemento adictivo que desde bebé, no nos dan dulces desde niños. Sí. En vez de la madre, de la lactancia, ¿verdad? Los productos que se dan tienen azúcar. Entonces todo eso tenemos que cuidar, pero sí tiene que hacer una acción integral, que ese es el gran reto de México. Tomar una acción integral para combatir la obesidad y el sobrepeso, que lo primero es generar una conciencia nacional de la situación tan grave que estamos. De cada 10, 7 personas tienen obesidad y sobrepeso. El 70% del recurso nacional de salud se va para las enfermedades crónicas que genera la obesidad y el sobrepeso. La calidad de vida de las personas, no es lo mismo vivir con o sin diabetes, la cantidad de tiempo que vives. No es lo mismo vivir, ahora sí que 10 años menos por estas consecuencias. Ahora, es muy difícil quitar una adicción. Ahora imagínate quitar la adicción al azúcar a nivel nacional y a la falta de actividad física, porque también es el otro. No hacemos actividad física. Pero también ese es otro problema, es un problema también político, porque no hay espacios para hacer actividad física. Tiene que ver con los entornos y no con la falta de voluntad de las personas. Así es. Realmente todo esto se resume a que nuestros entornos son lo que ahora llaman obesogénicos, es decir, pocas oportunidades para realizar actividad física o espacios para realizar actividad física de manera segura, un entorno que te oferta más productos malsanos, altos en todos estos nutrimentos críticos, que frutas y verduras frescas, y que además tenemos estas barreras de acceso a la información, que el acceso a la información es un derecho humano. Claro. ¿No? O sea, no estamos poniendo a discusión algo que se tenga que negociar con la industria, si la industria nos quiere dar información o no. Es nuestro derecho y los derechos se exigen, no se ponen en una mesa de negociación. ¿No? Y también estamos hablando del derecho a la protección de la salud que está en nuestra Constitución, y eso, como ya decían, es deber del Estado. Entonces, desde la sociedad civil no estamos esperando a que por obra de una negociación con las industrias, que sí tienen, como ya mencionaste, un evidente conflicto de interés y que ya lo han demostrado porque han hecho públicas declaraciones de que no hay suficiente evidencia de que el GDA no funcione, cuando es completamente falso, ¿no? Ya lo ha comprobado el Instituto Nacional de Salud Pública. Pues para nosotros esto es algo que vamos de lo teórico a la demanda, a la acción, y es por eso que hemos estado trabajando en el Congreso, acercándonos entre legisladores, tomadores de decisión,
Y pues es el primer paso de muchos, coincido totalmente, esto no es la bala de plata, ni ninguna política por sí sola lo es, pero se va paso por paso, ¿no? Y creo que es algo que la verdad desde las organizaciones estamos aplaudiendo muchísimo. Estamos impulsando un capítulo también, Sí. un capítulo en la Ley General de Salud de combate a la obesidad y el sobrepeso, que incluye todas las acciones que debemos de tomar como mexicanos, en el Estado, la industria, la sociedad civil, el ciudadano, para poder atacar este mal. Es como una gran receta, la propuesta es como una gran receta nacional para ponernos a régimen, para poder combatir esto y que podamos saber si estamos teniendo resultados o no. La importancia de que esté en la ley es que trasciende lo de una administración. O sea, si tú puedes hacerlo, planearlo para corto, mediano y largo plazo y de esta manera ir checando si hay que todavía ser más rígidos en el asunto del etiquetado, si hay que ser más rígidos en otra de las acciones, pero sí, lo que sí tiene que hacerse es una acción integral. Esta fue un gran logro porque venía 12 años que no, a pesar de tener toda la razón, que no se ejercía. Pero algo que sí tenemos que plantear es que estamos viviendo un cambio nacional y que mucho de lo que se está planteando es esta separación del poder económico del poder político, que estaban juntos. Hoy la intención es que se separen y que nos toque la responsabilidad como Estado, que es el de poder garantizar el futuro de los jóvenes, de los niños, y que hoy lo tenemos que hacer hoy. Así que esto que hicimos es un primer paso, pero eso no quiere decir que nos vamos a tardar otros 6 años o 12 en hacer. años. No, tiene que ser en esta legislatura. En esta legislatura tenemos que aprobar completo la estrategia para que forme parte de esa cuarta transformación que el presidente nos ha dicho, porque no podemos transformar el país con una de las pandemias más graves, ¿verdad? Sin hacer acciones. Entonces tiene que estar incluido en esta transformación. No es pandemia, es epidemia tremenda la que tenemos, no es pandemia, es epidemia. Y habría que incluir una sección de cómo evitar conflicto de interés en este capítulo, ¿no? Para evitar la interferencia. Unos pequeños etiquetados, todo lo que la industria ha cabildeado para que no transite. Imagínense. Es que por eso lo tocaba, es una industria multimillonaria, sumamente poderosa. ¿Cómo te vas? ¿Cómo tratas de convencer y sacar de esas costumbres a una empresa que vive y que ha vivido? Y realmente de eso, ¿no? Yo no tengo nada contra la industria, realmente, porque pero lo que sí tiene que pensar la industria es que México tiene que avanzar, y para avanzar tiene que aceptar los cambios y empezar por este etiquetado. La industria está segura de lo que vende. Entonces, si alguien está seguro de lo que vende, pues realmente no tiene por qué poner trancas. Él tiene un compromiso con la sociedad, la industria. Claro. ¿Sí? Usted tiene una responsabilidad. Una de sus responsabilidades, la sí, industria. Una responsabilidad. Se está viendo lo que necesitamos, pues que vaya innovando con sus productos, ¿verdad? No sé cuántos años llevan, ya 100 años con el mismo producto. No podemos, si están las razones dándonos esto, la industria tiene que colaborar y que a ellos mismos les conviene, pues innovando con sus productos para que no generen este tipo de daños que nos hacen y que sigan vendiendo y que sigan generando mercados y generando empleos y todo lo que la industria positivamente puede hacer, pero que estos productos nos ayuden. Ahora, si hay que trascender, sí es muy importante no cómodamente responsabilizar solo a la industria. Es un problema general y tenemos que llegar a los restaurantes, tenemos que llegar a la carne, tenemos que llegar, o sea, es muy grande lo que tenemos que hacer, pero es muy relevante lo que hicimos. Ahora, porque aunque es muy grande todo, este es como un hilito que puede destrabar, que puede hacer que jale todo y que se corra, como cuando deshaces una hebra. Aquí está como la hebra del problema de la obesidad, que jalarlo nos va a dar buenos resultados. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Quiero regresar para retomar también lo que se necesita, además lo que tú estabas planteando, Ana, que además de estos etiquetados también otra postura de la que nos estabas hablando. Vamos a hacer esta pausa. Regresamos en un momento con este tema del etiquetado en alimentos y bebidas, un etiquetado que además lleva pues muchísimo tiempo gestándose, todavía no se ha definido cuáles son los parámetros y además también cuáles son las metodologías, los términos con los que se tiene que hacer de manera coloquial para que todo el mundo las entendamos. Entonces, hacemos esta pausa y volvemos en un momento más en esta mesa de análisis y debate. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando del tema del etiquetado
en alimentos y bebidas. Estoy platicando con Carmen Medel Palma, diputada federal del Partido Morena, secretaria además de la Comisión de Salud. También está conmigo Ana Larrañaga, directora de Salud Crítica, y también con Javier Hidalgo Ponce, él es diputado federal, también del Partido Morena, integrante de la Comisión de Salud. Antes de seguir platicando, vamos a escuchar, si les parece bien, las palabras de Alejandro Calvillo, el director de El Poder del Consumidor, también acerca sobre todo de esta propuesta. Vamos a escucharlo y regresamos con esta plática. La regulación del etiquetado frontal tiene una característica esencial. Es la única regulación que permite a los consumidores tener una información más útil para elegir en el mercado. El saber que un producto, tan siquiera con una información básica de que es alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa, ¿no?, puede empezar a cambiar la situación como lo está haciendo en Chile. En Chile las evaluaciones recientes indican una caída de más del 20% en el consumo de bebidas azucaradas y de jugos industrializados. Igual, una caída en cereales con alto contenido de azúcar. Estas empresas no están perdiendo empleos, estas empresas están produciendo bebidas que no tienen estas cantidades de azúcar y están metiendo otros nuevos productos más saludables al mercado. Bien, ahí están estas palabras, pero además también de esta propuesta de ley se tienen que reformar otras cosas de las que hablabas antes del corte, Ana, que son también importantes de tomar en cuenta, ¿no? Sí, así es. Ya mencionábamos la importancia de hacer políticas integrales y de cómo el etiquetado es un primer paso. Entonces, basándonos en la experiencia de Chile, por ejemplo, que es el país pionero en la región de América Latina y que tiene un contexto bastante similar al nuestro, porque a veces hacemos comparaciones con Francia o con otros países que quizá no tienen el mismo contexto social, cultural, político que nosotros, pero Chile es bastante similar, al igual que otros países de la región. Perú también. Claro, Perú ya también, Uruguay está por aprobarlo, bueno, más bien ya está aprobado, está por implementarlo ya. Entonces, bueno, lo que hicieron en Chile, que fue bastante innovador, fue que decidieron que los productos que tengan con un solo sello ya no pueden entrar a venderse dentro de las escuelas, ninguna escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas deben ser sitios para que los niños y las niñas aprendan. Claro. Y bajo este esquema de que el aprendizaje no solamente se hace en el salón de clases, sino que tú aprendes en todas partes, en el patio, en el recreo aprendes, con tus amigos aprendes, y cuando aprendes en un contexto en el que hay chatarra por todos lados, eso es lo que aprendes a comer, eso es lo que aprendes como socializar rodeado de chatarra. Entonces ellos pensaron, dentro de una estrategia educativa, ¿no?, incluyendo a la educación, incluyendo a las escuelas, que los productos chatarra no deberían entrar. Y además con este interés, con este afán de proteger y garantizar el interés superior de la niñez, decidieron que además estos productos con un solo sello no podían ser publicitados a público que fuera menor de edad, ni siquiera adolescentes. Y los resultados pues, son maravillosos. ¿En la televisión, en diferentes espacios? En televisión, medios impresos, pero también algo muy importante en el empaque. Porque tú en el empaque puedes ver a un tigre o a un osito o a la caricatura o a la película que está de moda en ese momento y te viene un regalito adentro del empaque, y esos son incentivos ¿para quién? Para los niños, son ganchos para los niños, claramente. Y muchos de estos ganchos pues decidieron eliminarlos, y la sorpresa es justamente eso. Vieron, como ya mencionaba Alejandro Calvillo en este pequeño clip que vimos hace un segundo, pudieron observar en Chile cómo cayó el consumo de bebidas azucaradas y de cereales azucarados. Estos cereales que en México, pues muchas madres no malintencionadas, evidentemente creen que puede ser un buen desayuno. ¿Por qué? Porque la caja está así, llena de colores y dice que tiene todas las vitaminas del mundo, pero no te dicen que es alto en sodio, que es alto en azúcar, que la mitad de lo que pesa esa caja es de puro azúcar, y eso no es un desayuno para un niño, ¿no? Claro. Diputada. O sea, acerca también de esta metodología, de cómo se va a implementar este desarrollo, porque tiene que ser integral de parte no solamente de las autoridades, sino también de diferentes instituciones como Salud Crítica, de saber exactamente y de manera coloquial cómo va a estar establecida la etiqueta para que todo el mundo la entienda. ¿Cómo va a ser ese acercamiento? ¿Cuáles son las instituciones que van a formar parte para desarrollar esa etiqueta? El cómo van a estar las etiquetas no nos compete al legislativo. Eso es del Ejecutivo, del Gobierno, a través de las normas. Ellos son los que van. Nosotros solamente sentamos las bases legales para ese etiquetado. Y ellos son los que regulan esa norma para transitar, reemplazar la norma que existe actualmente por la que nosotros
vamos a Pero a implementar. ver, lo que quiere decir entonces la diputada es que después de que esa norma esté expuesta y pase por este proceso, ¿se puede encontrar entonces una traba? Como se ha encontrado con estos errores o con estas trampas en el lenguaje anteriormente. Es muy clara la ley. Tienes un etiquetado de advertencia frontal. Es una pregunta para saber por qué proceso. Nosotros le sugerimos, Sí. y sugerimos, por ejemplo, un etiquetado como el de Chile. Pero el Ejecutivo, como dices, es el que toma la Él decisión. es el que toma la decisión. Y obviamente, pues, nosotros lo que nos interesa es el comunicado. ¿Qué dice alto en? Y ellos ya sabrán de qué manera. Nosotros nada más asentamos las bases legales, que ellos son los que van a Digamos, no ponemos tantos centímetros así, abajo de la norma. tapa, o sea, ellos lo van a definir. Es más, te quiero comentar que ya han avanzado. La Secretaría de Economía, una vez que nosotros aprobamos ya el dictamen, todavía falta que vaya al Pleno, que vaya al Senado, que se promulgue y todo. Pues, pero ya está trabajando ya el transitar las normas para poder ya definir cómo debe ser. De una vez para que la industria ya también lo vaya conociendo y vaya adecuándose para que cuando se promulgue ya estemos listos y esto pueda aplicarse, que pueda aplicarse pronto. O sea, esas condiciones técnicas no pueden ir en la ley porque son detalladas, ¿no? Sí, no se puede. No es labor del legislativo. Pero sí va con mucha claridad que es un etiquetado frontal de advertencia que combate la obesidad y el sobrepeso. Exacto. Con esas palabras, así, y ellos sabrán de qué manera. Pero que un etiquetado ¿de qué manera, de qué tamaño y en qué parte y que sea claro y preciso. Así. Ahora ya hay experiencias, como platicaba Ana, la de Chile, la de Perú, y obviamente, y muy señalado viene la ley hacia ese camino, entonces no vemos que haya diferencia. Y esto que te comento, que ya está rolándose por ahí, la norma, la idea de la precisión, de cómo. Claro, sí, entonces yo creo que vamos a avanzar bien. Y estoy casi segura, así te lo digo, y realmente, de la mano de la industria. No vamos a tener pleito. De la mano de la industria. De la mano de la industria. Ahorita que me está diciendo eso, me llega a la mente algo que voy a comentar, pero adelante, diputada. No, o sea, yo no digo que de la mano de la industria. Tiene que ser de la mano de la industria. Porque yo no estoy en contra de ella. Nosotros estamos trabajando lo nuestro. Sí. Porque la industria tuvo su oportunidad. Ellos trabajaron mucho en el etiquetado, el cual queremos del GDA. Claro. Ellos tuvieron parte en ese etiquetado. Pero una vez más es un etiquetado engañoso. Sí, no, entonces, pues igual, ellos tuvieron mano en ese etiquetado. Y lo defienden. Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo legislativo. Nos estamos sentando las bases legales para la implementación de un etiquetado frontal de advertencia, ¿sí? Y así prevenir y promocionar la epidemia. Es tan grave la epidemia de obesidad en el país que vamos a requerir de todos. Así es. De la mano de la industria, de la sociedad. Es el primer paso. De todos. Y la razón es, lo dice el presidente, todo con la razón y el derecho. Ellos no hay una razón para que nos puedan decir, por ejemplo, el argumento que se usaba es que el etiquetado es suficiente para el asunto, para informar sobre la nutrición. Dice, pues sí, pero aquí no estamos hablando de nutrición, aunque sea sí o no estamos hablando de nutrición, estamos hablando de combatir una epidemia, que queremos información para tener clara sobre este tema. Sí, otro argumento que decían es que no es solamente con el etiquetado suficiente. Perfecto, por eso estamos hablando ya de una estrategia integral, transversal, donde queda muy claro el etiquetado de advertencia. Es decir, sus puntos de vista van a ser considerados todos. La intención es que saquemos una gran estrategia con todos y que sea la razón lo que prive y no que quede la percepción de un asunto que estemos conflictuando, porque es muy grave lo que se nos viene como para estarnos metiendo en pleitos. Sí, la industria tendrá que, ellos pues, que ya pelearán. Tuvieron su oportunidad en los foros que hicimos, fue un foro abierto donde fueron. No, y la oportunidad tuvieron tres oportunidades. De sus productos se adecuen a las nuevas condiciones, para que no surja esto que comenta Ana. O sea, si yo quiero vender en las escuelas, pues no tiene que estar etiquetado. Si no tiene que estar etiquetado, tiene que tener otra fórmula, otra porción, y entonces ya podrán hacerlo. Pero mientras tanto, no. Y la industria va a tener esa oportunidad de ajustarse. Pues, esto implica pues, cambios, pero ese es el cambio que necesitamos el país, claro. No otra cosa. ¿Qué opinas, Ana?
Creo que hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de trabajar con la industria, no porque no sean parte de esta sociedad, que definitivamente sí lo son, eso no está a discusión, pero hay que tener muy claro los roles del Estado, los roles de la industria, ¿no? La industria, y es legítimo su interés de comercializar un producto. El interés del Estado debe ser proteger el interés público. Son dos intereses que en algún momento pueden ir a la par, ¿no? Si estamos hablando de el Estado tiene interés en el crecimiento económico, la industria también, y pueden ir a la par. Pero ¿qué pasa cuando el interés de la industria de incrementar sus ventas se contrapone, digamos, con el interés superior de la niñez, de la protección de la niñez? Entonces ahí el Estado tiene que poner un alto y poner por encima de cualquier interés económico a la población, el bienestar general, que son servidores públicos. Aquí tenemos a dos, y ese es el rol de los Estados. Entonces, cuando estamos hablando, y esto ya lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell hace unas semanas en una entrevista, él hablaba de tener muy claro que la industria tiene un rol, el rol de respetar las regulaciones y de no interferir en el proceso de formar estas regulaciones, porque esa es una competencia de los Estados y una competencia que se tiene que tomar con mucha responsabilidad y tiene que estar basada en evidencia científica sólida y libre de intereses comerciales. Claro, pero a ver, aquí yo pregunto lo siguiente porque me hace pensar en algo y estoy seguro que tú también sabrás acerca de esto, y que tiene que ver con instituciones como la de salud crítica, con diferentes instituciones de salud de nuestro país. Existe un documental en estas plataformas de streaming que se llama What the Health, que habla justamente de estas implicaciones que tiene la información de las diferentes instituciones de salud que no proponen y que no promueven exactamente las consecuencias, más allá del etiquetado, las consecuencias que tiene consumir carne, consumir lácteos, consumir productos de origen animal, más allá del azúcar. ¿Cómo están trabajando instituciones como la tuya, Ana, a diferencia de las otras que estoy seguro que tú conoces, también de la mano con la industria que todavía está rejega a esto, y también de la mano de las autoridades para que esto sea un proyecto pues en un proyecto en una sola vía, ¿no? Pues nuestro rol ha sido más de acercamiento con los tomadores de decisión, porque estamos convencidos de que la industria, la manera en la que ellos participan es acatando estas regulaciones, y ahí sí son bienvenidos a sumarse, respetando las regulaciones, las leyes, ahí claro que son bienvenidos. Por supuesto. Pero para formularlas, para redactarlas, ya se ha hecho antes, se ha hecho durante los sexenios anteriores. Este es un sexenio que trae un aire de cambios, entonces creemos que es el momento justamente de separar estos intereses. Pero cuando la industria obedece a estas regulaciones, entonces desde luego que su rol pues es bien respetado. Y nuestra labor ha sido el acercar este conocimiento científico con la toma de decisiones. Es que no puede ser. Fíjate que el crecimiento económico, yo tengo esa convicción que puede estar en armonía con la salud, con la protección del medio ambiente y con las cuestiones culturales. Eso es definitivo. Porque yo jamás voy a estar en contra de la industria. Escucha bien, porque es el desarrollo económico del país. Pero sí que el ciudadano tenga derecho a la información, que eso es la base que yo estoy trabajando sobre el etiquetado de advertencia. O sea, esto que comenta Ana. Decían, por ejemplo, los compañeros, es que se tiene que escuchar a la industria. No, la industria ya la invitamos, ya la escuchamos, ya avanzamos, ya ahorita vamos, que es cierto, como dice Hidalgo, que para bajar la obesidad hay muchísimos factores. Yo puedo decir, por ejemplo, uno de ellos que dice la bicicleta, yo puedo decir que el patín, yo puedo decir que la cuerda, porque es esta actividad física, yo puedo decir muchas cosas, pero el primer paso, estoy muy contenta porque ya lo dimos, y lo dimos 24 legisladores de la Comisión de Salud. Claro, yo lo menciono porque en Estados Unidos también se planteó justamente, y que está exhibido en este documental, en la industria, en los Estados Unidos, en la industria alimenticia, también con diferentes instituciones de salud y el gobierno, y no solamente eran etiquetados engañosos, era información engañosa, sino además había una colusión para tratar de evitar que esa información fuera pública y fuera pues libre para todo el mundo, ¿no? Así a mí me asusta siendo un país tan desarrollado como los Estados Unidos, y bueno, sabemos las implicaciones y las consecuencias en salud que tienen ahora, que ya han estado regulando, pero que la información es engañosa. ¿Qué pasaría ahora que si un etiquetado en un producto venga diciendo tanto porcentaje en grasa, en glucosa, en no sé cuántos, pero que en realidad no sea así? ¿Quién va a regir qué dependencias científicas van a decir? A ver, vamos a sacar un muestreo de este producto, efectivamente sí es lo que... ¿Quién va a regir eso? Eso es lo que marca claramente la ley, y es la diferencia con el pasado. O sea, en el pasado quien
quien definía las normas era la industria. La industria. Eso no puede suceder. No vuelve Aquí a tiene Por eso que ponían tener lo que querían en sus etiquetados. eso se acabó. Esto tiene que, y esto es una responsabilidad del Estado. Los diputados lo hacemos obligado y el Estado lo desarrolla y lo precisa. ¿No? Esto es ya de detalle. Cuando hablamos de que nos acompañe la industria, no es al etiquetado, es a la estrategia para combatir la obesidad. Pero obviamente tiene que ser respetando las normas que el Estado está generando. Y elaborada por el Estado, no por la industria. Pues es juez y parte. Claro. ¿Eso cómo va a ser? Pues a eso me refiero, por eso es importante. No, es que así fue 12 años. Así fue. Lo que comenta Ana, así fue 12 años. Esa es la gran diferencia con este modelo. Y eso es lo que el presidente dice, separar el poder económico del político. Hay un video que acabamos de ver del licenciado Andrés Manuel. Sí, Alejandro Calvillo, ¿te refieres? No, que dijo que había que apostarle a la prevención y seguimos en la prevención. Sí. Sí, un último que emitió el licenciado. Nosotros, hace poquito vinieron expertos de Sudamérica a exponernos su estrategia y de verdad que han avanzado a paso agigantado y vinieron aquí a México a invitarnos, a decirnos cómo, a explicarnos sus estrategias que ellos utilizaron para llevar a cabo este etiquetado. Y de verdad que hay cosas que dices, oye, pues, qué rápido. Hay camiones que reparten los refrescos y ya traen su etiquetado. O sea, es solamente el derecho a la información. Vas a un lugar donde venden lo que tiene alto contenido de calorías y demás, y están las etiquetas, están los sellos ahí. Pero bueno, ¿cuándo podemos ver entonces como una realidad ya esta norma? Pues realmente este paso apenas va empezando, dependerá mucho de que realmente exista esta voluntad de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, en el pues Pleno solo de la hubo dos Cámara. abstenciones, entonces quiere decir que sí Que hay además voluntad, no estuvo en contra. Sí, pero falta el Pleno de la Cámara mira, y ahí se verá para la que esto postura sea de los realidad grupos aquí en México, lo que requerimos es que haya voluntad política de todos los grupos parlamentarios. Pero sabemos que la tomen. voluntad política, diputada, también tiene que ver con los intereses económicos y los intereses de una industria multimillonaria que tiene sus propios intereses. Lo sé, pero ahorita ya el tema ya está en la mesa directiva. No, ya hay un cambio. En este país vivimos un cambio. El tema en la mesa directiva. Pues eso que me dicen suena muy bonito. De verdad me gustaría verlo hecho realidad. Bueno, hoy ese cambio se está expresando tan solo en esta comisión que ya se aprobó. Hay un cambio. Y ese cambio, se dio el primer paso. Esa es la parte más importante. Te digo que el tema ya está en la mesa directiva, para que ellos lo enlisten al próximo periodo de sesiones ordinarias, donde se va a discutir, a ser votado y de ahí pasado a la colegisladora, o sea, el Senado, y esperemos que no se tarde mucho tiempo. Por eso te pregunto, para que sea realidad, es que los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados pues hagan conciencia y lo hagan parte de su agenda en este próximo periodo de sesiones ordinarias, para que podamos, para no demorar más este paso. Ya se va al Senado y esperemos que tampoco se tarde para que sigamos caminando y avanzando sobre este tema. Tiene que ser todo esto, no solamente lo del etiquetado, toda la estrategia de combate a la obesidad y el sobrepeso tiene que aprobarse en este próximo periodo, de septiembre, octubre, noviembre, porque ya tiene que estar incluido en el presupuesto de 2020. Entonces, esto se tiene que considerar y ya todas las prevenciones que se requiere para atender este tema deben estar en el presupuesto. ¿Qué presupuesto en el paquete económico de este año al principio de esta administración tuvo? Porque no pongo ahí una estrategia. O sea, si tú armas una estrategia con mucha claridad... O sea, no existía todavía. Por ejemplo, un tema para que debe tener esta estrategia es el diagnóstico. Es un diagnóstico por cada municipio, por género, por edad, por situación socioeconómica, para poder hacer una estrategia de combate nacional. Bueno, el planteamiento es que sea en el censo que se hace cada 10 años. En el 2020 tiene que estar considerando esto. Ese punto tiene que estar en el presupuesto de que se va a aprobar para el próximo año. Acciones, por ejemplo, un tema que es muy importante, que es la alimentación caliente o los alimentos en las escuelas, debe estar considerado en el presupuesto. El asunto de la actividad física, por ejemplo, que
convirtamos a la movilidad cotidiana para estimular caminar y andar en bicicleta, para poder hacer actividad física, tiene que estar en el presupuesto. Claro. Todo esto, que es una estrategia general, tiene que estar, porque si no, no vamos a tener resultados. Si no, va a quedar como un punto que es tan grave el asunto que no es suficiente con una acción. Pero no va a quedar. El primer dictamen ya está, por el primer paso ya se dio. Ya vienen más pasos, como es el que quiere establecer otra iniciativa donde después se van a ir sumando, pero él ya trae otra iniciativa. Es cierto, vamos a apoyar después como siga, pero primer dictamen ya está. Septiembre, octubre, noviembre. Tiene que estar en este tiempo. Tiene que tomar conciencia, ¿no? Sí. Si no, podríamos considerar, Ana, que, y de manera coloquial, que este etiquetado también podría trabajar como una especie de licencia. En el momento que se llegue a incumplir con estos parámetros, ¿se retiraría la licencia de un producto que no cumple con estas normas? Actualmente en la norma es que se definen las sanciones. La norma también se está trabajando junto con otras especificaciones. Y las sanciones dependen en la mayoría en multas para los productores que no cumplen. Ahora pero multas, más bien retirar ese producto, porque multas la pagan y siguen produciendo. Sí, retirar el producto, por supuesto. Claro, ¿no? Claro. Y ahora también se está pensando, por ejemplo, en Chile no se hizo todo de un día para otro, se pusieron diferentes etapas. Entonces, digamos, en una primera etapa ponías un límite de azúcares, sodio, grasas, y le daban, digamos, un periodo de tiempo a esas industrias para que reformularan, porque les decían, en 3 meses vamos a hacer que el límite sea más estricto. Y entonces así iban cada vez bajando más y más el límite y le daban ese tiempo a las industrias para reformular, lo cual significa que se puede hacer una política sensata, una política que sí considere que esto no va a ser de un día para otro. Y bueno, desde la sociedad civil evidentemente vamos a estar caminando a la par de esta iniciativa, de hecho hemos estado documentando desde el principio todo lo que ha sucedido, hemos documentado muchísimas interferencias de las industrias, muchos tropezones que intentaron darle a esta iniciativa en el camino. Lógicamente, y pues, claro. Esperamos que esto se publique, o nuestra intención es que se publique todo para que pues la ciudadanía también tiene derecho de saber cómo es que actúan estos operadores económicos tan poderosos. Y existe esa red de comunicación, de cooperación, de ayuda y de información en las instituciones de salud pública en nuestro país, quiero pensar, ¿no? Así es. Los institutos nacionales de salud, la Secretaría de Salud han sido pues grandes aliados aquí, y también como sociedad pues tenemos acceso a la información a través de solicitudes, ¿no? a los servidores públicos. Entonces es algo que pues vamos a estar documentando de cerca todo el proceso, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también cuando llegue al Senado, ¿no? Claro. Correcto. Bueno, pues es un tema del que seguiremos hablando, porque bueno, además estaremos muy pendientes de que en el último trimestre, como bien dice el diputado, vemos resultados, no solo en la ley, en el tema. Y el asunto no es el etiquetado, es la obesidad y el sobrepeso. Claro, empezando por el etiquetado. Pero es obesidad y sobrepeso, porque si nos perdemos, es un medio. El objetivo es terminar o reducir la obesidad y el sobrepeso por un asunto de prevención de salud. Claro, pero empieza con el etiquetado, con las campañas publicitarias en radio, televisión, prensa. Pero nos perdemos si no somos claros del objetivo final que queremos. Sí, que es bajar la obesidad, bajar esa epidemia. Exactamente. Pero el etiquetado, el dictamen es el primer paso. Es el primer paso, que es el etiquetado. Ese es el dictamen a discusión. Ese es el dictamen por el cual es un paso que es un buen paso, porque jala la hebra. Claro. Pero no podemos conformarnos con eso. Claro, y el siguiente paso serán los espacios públicos para hacer ejercicio. Y de inmediato. Tiene que ser una acción integral y transversal. Si no vamos a tener resultados. Claro, sobre todo porque... Lo comento, no vamos a tener resultados si no se hace una acción completa. Y esa acción completa incluye estos lugares de desarrollo integral para el ejercicio, hablando de 50 millones de pobres que no tienen acceso a un gimnasio y que tendrían que tener estos lugares. La actividad física, no al gimnasio, para que pueda de esta manera hacer. Sí, porque ya estas personas no pueden acceder a estos lugares. Actividad física que para lograr esa actividad física serán lugares abiertos y lugares libres para que lo puedan desarrollar. Incluso es un problema, por ejemplo, y eso tiene que ver con género y con edad y con situación socioeconómica, porque mujeres mayores de 30 en una situación económica baja no hacen ejercicio, no hay actividad física por lo complicado que es imagínate, hacerlo. Entonces tendríamos que hacer como sociedad, dar las condiciones para que esto suceda, al mismo tiempo que hacemos el etiquetado, al mismo tiempo que hacemos acciones para favorecer la lactancia, para favorecer los alimentos calientes en las escuelas. Todo eso son acciones integrales que tienen que estar
diagnosticadas y evaluadas permanentemente como país. Correcto. Para lograr el objetivo. Yo quiero ser muy enfático en eso, Sí. Que el tema así es combatir la obesidad y el sobrepeso. Correcto. Esa es la acción que nos debe mover. Correcto, y estaremos muy atentos. Diputado Javier, muchísimas gracias. Ana, Carmen, muchísimas gracias. Diputada, gracias sobre todo también a ustedes gracias por a ti habernos por tu visto. espacio. Se nos terminó el tiempo de este análisis y debate. Muchísimas gracias.